podemos grabar un máximo de 4,7 GB, que realmente son 4,38 GB reales. Para conseguir una mayor capacidad de grabación, concretamente llegar hasta los 8,5 GB, tenemos que recurrir a la tecnología de doble capa. Esta tecnología consiste en que en el disco DVD más RDL existen dos capas de grabación, la L0 y la L1. La L1 es la que está más cerca de la etiqueta. Naturalmente, para poder grabar en doble capa, la grabadora debe tener dos láseres distintos, uno que grabará en la capa L0 y el otro lo hará en la capa L1. Concepto de DVD-RAM. El DVD-RAM fue el primer formato DVD regrabable. Su principal aplicación es y sigue siendo constituir un excelente medio de almacenamiento masivo de datos utilizado preferentemente en el sector empresarial. El inconveniente de los primeros DVD-RAM es su incompatibilidad para ser utilizados por otras unidades lectoras y grabadoras. Las nuevas unidades comercializadas pueden leer CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-ROM y DVD-R, pero los discos DVD-RAM únicamente se pueden utilizar en sus propias unidades o en lectores de los fabricantes que apoyan el estándar e incluyen soporte para ellos. La novedad de la tecnología DVD-RAM es la posibilidad de extraer el disco óptico de la carcasa para poder utilizarlo en otros lectores que soporten la lectura de DVD-RAM. La regrabadora de nuestro kit de montaje es muy silenciosa tanto al leer como al escribir. Soporta todos los formatos de DVD. Posee una gran calidad al grabar DVD. Soporta tecnología BookType para DVD-ROM en formatos DVD más R y DVD más RDL. A continuación mostramos unas tablas con las especificaciones técnicas de la regrabadora. En la primera tabla vemos los formatos en los que nuestra grabadora escribe o lee. En esta otra tabla podemos apreciar la velocidad de nuestra regrabadora en los diferentes formatos de discos. Finalmente, en la última tabla podemos ver las diferentes velocidades de lectura, según los formatos, la velocidad en la transferencia de datos y el tiempo de acceso medio. Descripción audiovisual del montaje paso a paso del Intel Core 2 Duo. Capítulo 9. Paso 1. Desembalaje y acondicionamiento de la caja o carcasa. Este paso no requiere demasiada delicadeza, ya que la caja aún no tiene instalado ningún componente frágil. Abrimos el embalaje y sujetando este con los dos pies, sacamos con decisión la torre para montar nuestro ordenador. Una vez la torre libre de envolturas, procedemos a retirar las dos tapas laterales. Para ello, quitamos los tornillos bien a mano, ya que, como comentamos, estas nuevas torres traen tornillos de apriete manual, o si lo queremos hacer más rápido y cómodo, usando un destornillador eléctrico. Nosotros hemos preferido el segundo método.
Colocamos la torre apoyada de forma horizontal, tal y como podemos observar en las imágenes, y acto seguido procedemos a realizar un chequeo o comprobación del contenido que debe haber en el interior de la caja. A continuación, ordenamos los cables para dejar espacio para el posterior montaje de la placa base. La caja o carcasa suele traer en la parte posterior una plaquita troquelada con los orificios para los puertos de la placa base. Pero como la disposición de los puertos en la placa base no suele coincidir exactamente con los de la caja, tenemos que sustituir la plaquita de la caja por la que trae la placa base, ya que esta lógicamente es la suya propia y por lo tanto la coincidencia de los puertos será perfecta. Nosotros procedemos pues a retirar ahora la tapa troquelada de puertos traseros de la torre. A continuación colocamos en la torre los tornillos macho-hembra en que apoyaremos más tarde la placa base. Por eso a esta tapa de la torre la llamaremos soporte metálico de la placa base. Capítulo 10. Paso 2. Preparativos para instalar la placa base en la caja o semitorre. Lo primero que haremos es comprobar el contenido de la caja donde viene la placa base. Toda placa base dentro de su caja debe llevar los siguientes elementos. 1. La propia placa base. 2. La plaquita troquelada de puertos. 3. El manual de usuario. 4. El disco con los drivers o controladores. 5. Un cable IDATA 133. 6. Un cable FDD para la disquetera. Y 7. 2 cables serialata. Una vez comprobado que la caja de la placa base tiene todos los componentes que hemos mencionado, procedemos a colocar en la torre la plaquita troquelada de puertos. Esta plaquita va simplemente encajada en su marco de la caja o torre. Como podemos observar, la plaquita troquelada de la torre, que es la que tiene cogida en la mano el montador, difiere notablemente de la que hemos instalado. Hecho lo anterior, ahora sacamos la placa base de su envase y la colocamos sobre un soporte aislante que, como podemos apreciar, nos puede valer la misma caja donde venía envasada. Quitamos la pegatina que va adherida sobre los slots PCI y procedemos a realizar el paso 3 que veremos en el siguiente capítulo, dedicado a la instalación del microprocesador y su ventilador. Capítulo 11. Paso 3. Instalación del procesador
Intel Core 2 Duo. En el socket del procesador, que en el caso que nos ocupa es el 775, podemos observar una palanquita cuyo extremo termina en una especie de asa o gancho. Pues bien, esta palanquita la tenemos que levantar hasta su tope de giro sin forzarla. Para ello, la empujamos un poco hacia abajo a la vez que tiramos hacia afuera para liberarla de su enganche y la abrimos hasta su tope. A continuación, levantamos la tapa del socket y retiramos el protector de la misma. Ahora sacamos el micro de su caja o box donde va también el ventilador de la CPU. Quitamos el protector de plástico del micro. Es importante que nos fijemos en la polaridad del micro, que se corresponde lógicamente con la polaridad de su zócalo o socket 775. En los procesadores socket 775, el micro lleva los siguientes indicadores de polaridad. 1. Las dos muescas o hendiduras. 2. Una flechita que indica el pin número 1 y 3. Un punto en la otra esquina contigua a la de la flechita. En el zócalo o socket, en vez de muescas, hay dos salientes que deben coincidir con dichas muescas. El pinchar el micro es una operación muy sencilla. El único cuidado que debemos tener es de no forzar nada. El acto de pinchar el micro no es más que aproximarlo debidamente polarizado al socket y dejar que se acople por su propio peso en el mismo. Una vez pinchado el micro, bajamos la tapa del socket sobre el mismo. A continuación, bajamos la palanquita y la enganchamos tal y como se puede observar fácilmente en las imágenes y vídeo. A continuación, vamos a ver todo el proceso de la instalación del micro realizado por un profesional muy experimentado. Esto se abre, hay que apretar un poquito, tirar y se abre. Este protector se quita. Ahora sacamos el micro. Venga. En dos muestras que hay aquí igual, ¿ves? Ahí, y ahí. Vale. Lo ponemos ahí. Se cierra. Si el ventilador disipador no tuviera pasta térmica, cosa que no suele suceder en este procesador, o bien hubiéramos retirado el ventilador disipador del micro después de un largo tiempo de funcionamiento, aplicaríamos la pasta térmica sobre el micro antes de colocar el ventilador y previa limpieza con un algodón y alcohol de la pasta térmica restante del micro. En nuestro caso, como es la primera instalación del microprocesador y ventilador, no es necesario aplicar la pasta térmica, ya que la lleva incorporada el ventilador disipador de la CPU. A continuación, tenemos que colocar el ventilador sobre el micro. Para ello, lo primero que haremos será soltar el cable de alimentación del ventilador, orientando este de manera que el conector de alimentación quede lo más cerca posible de su conector en la placa base. Alineamos las patillas con sus agujeros de la placa base.